Si conseguimos que al final en noviembre haya una candidatura unitaria a imagen y semejanza de lo que ha sido Ahora Madrid, pues igual que se consiguió ser gobierno en Ahora Madrid, se podría ser gobierno en el conjunto del Estado. Buenas noches. Sopa electoral a Pablo Iglesias desde su misma trinchera ideológica. Alberto Garzón emula el modelo de Carmena para asaltar la Moncloa. Lo desgranamos ya en las 5 W. Pablo Iglesias no levanta cabeza. Tras el desplante de Tsipras en Bruselas, hoy le crecen los enanos. Exmiembros de su propia formación, cargos de Izquierda Unida y EQUO, crean una plataforma alternativa de izquierdas bajo el nombre de Ahora en Común para robarle sus votantes. Su intención es presentarse a las elecciones generales en una candidatura conjunta al modo de Ada Colau en Barcelona o de Manuela Carmena en Madrid. El momento es clave. La plataforma es la respuesta a la negativa de Pablo Iglesias a crear un frente común de izquierdas. El no Alberto Garzón, sumado al descontento de sus bases con la estrategia de la dirección, hacen que el futuro a medio plazo del partido Revelación no sea tan prometedor como le vaticinaban las encuestas hasta hace apenas un par de meses. La estrategia es a nivel nacional y pretende lanzar una candidatura de la gente basándose en los procesos participativos de las plataformas ciudadanas municipales vencedoras en las pasadas elecciones del 24 de mayo en Cádiz, Zaragoza, Barcelona o Madrid. A Pablo Iglesias puede salirle cara su prepotencia a la hora de cambiar su sistema de elección de candidatos o su rotunda negativa a coaligarse a otras fuerzas de su mismo espectro político. Y el guión está claro. De un lado Pablo Iglesias, del otro diputados autonómicos, concejales y cargos territoriales desencantados de su partido, dirigentes intermedios de Izquierda Unida e impulsores de EQUO. Todos ellos han decidido unir fuerzas bajo el beneplácito de Alberto Garzón, que no solo dijo no a concurrir en las listas de Podemos, sino que ahora apadrina esta iniciativa con el único objetivo de debilitar al partido liderado por Iglesias. Y llegamos al cómo. La unión hace la fuerza. La fórmula es muy antigua y ya la planteó Robespierre para alzar al poder de la República a los jacobinos. Ningún enemigo a mi izquierda. Y eso es algo que podría estar olvidando Pablo Iglesias al negarse a incorporar los procesos participativos que tanto elogiaba en las tertulias o al defender un falso sistema de primarias que le aseguran ser el único candidato con posibilidades de liderar Podemos. Sexta W, ¿puede esta plataforma sembrar la semilla de la discordia en el espectro más a la izquierda? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La discordia, como dices, ya está sembrada, aunque la habilidad y el cinismo dialéctico de la izquierda la disfraza siempre de sano y democrático contraste de pareceres, mientras no estén en juego el liderazgo del gran timonel y la conquista del poder. Cuando así es, ya hemos visto cómo solventa Pablo Iglesias la sana discordia ideológica, con una buena purga y rodeándose de los pretorianos que le ofrecen una mansa lealtad. En su mismo espectro ideológico y electoral le ha surgido a Pablo Iglesias la criada respondona que responde al original nombre de Ahora en Común. Le crecen los enanos, y nunca mejor dicho, porque esos enanos disidentes liderados por un cadáver político que se llama Alberto Garzón acabarán siempre apoyando a Podemos, porque son cuña de la misma madera, el Frente Popular, al que desde hace tiempo llaman casa común de la izquierda para no asustar. Los días 10 y 11 de julio el Partido Popular celebra su conferencia política. Habrá novedades. Por un lado, el formato. Ya anunciaba el propio Rajoy hace unos días que será un gran mitin en el que se hablará de ideas, pero sin propuestas concretas. Por otro, las novedades en comunicación que hoy han presentado los dos vicesecretarios encargados de organizar la conferencia, Pablo Casado y Fernando Martínez Maillo. Hoy, autocrítica desde dentro del partido. Andrea Levy reivindica fortalecer la ideología de centro-derecha para canalizar el descontento. Lo que es importante es que los jóvenes se encuentren justamente en el centro derecha y en aquellos que defendemos las democracias liberales una alternativa política a su insatisfacción en este momento en la política y sobre todo una alternativa política que dé respuesta a sus preocupaciones y que dé soluciones a su proyecto de vida, ¿no?
Buenas noticias para la economía. España será el país que más crezca en 2015 según el Fondo Monetario Internacional. Eleva en 6 décimas la estimación de crecimiento para nuestra economía respecto a su última previsión, correspondiente al mes de abril, y la fija en el 3,1%. No solo creceremos, sino que también seremos el país que cree más empleo este año de los países desarrollados. Según la OCDE, el empleo aumentará en España un 2,9% este año y un 2,8% en 2016. Además, la cifra de paro caerá por debajo del 20% por primera vez desde el año 2010. La Plaza de Arriba España, el pasaje de General Mola, la Plaza del Caudillo, estas pueden ser solo las primeras calles de Madrid a las que el Ayuntamiento de Manuela Carmena les cambia el nombre por ser franquistas y por considerar que no cumplen con la Ley de Memoria Histórica. Tras anunciar la iniciativa, Rita Maestre, portavoz del consistorio, hoy Manuela Carmena no ha desmentido su intención, pero asegura que no se encuentra entre sus medidas urgentes. La policía ha detenido a 201 personas en lo que va de año, casi la misma cifra que en todo 2014. Analizaremos el porqué y nos preguntaremos cómo funcionará la Comisión Anticorrupción impulsada por Podemos en Madrid. Todo ello de la mano del abogado Ignacio Fuster Fabra. En los deportes, hoy en directo desde Valdebebas, la plantilla del Madrid se ha reunido por primera vez esta temporada. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Pues efectivamente, estamos en Valdebebas, donde se ha reunido Rafa Benítez. Ha tenido una primera toma de contacto con sus jugadores para el inicio de esta próxima temporada. Os podemos contar que la ausencia más destacada ha sido James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y que Iker Casillas, el capitán del Real Madrid, ha acudido hasta la ciudad deportiva para despedirse de sus compañeros. En Tiempo de Deportes os daremos más información acerca de esa salida de Casillas rumbo a Oporto, y también hablaremos de Garbiñe Muguruza, que se ha colado en la final de Wimbledon. El PP está de estreno, nuevo logo de la formación el mismo día de la presentación de la conferencia política del partido. Siguiendo esa comparecencia en Génova a cargo del vicesecretario de Comunicación ha estado María Durán, una conferencia que se prolongará hasta el sábado y en la que tratarán la estrategia a seguir de cara a las elecciones generales y cuyo objetivo principal es frenar la fuga de votos hacia la izquierda. Conectamos en directo ya con la redacción. María Durán, ¿se sabe qué temas concretos van a tratar en la conferencia? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues el Partido Popular quiere tratar en esta conferencia todos los temas, decía, que preocupan a la sociedad. En una rueda de prensa han hablado tanto del nuevo logo que mencionabas como de esta reunión popular que va a tener lugar este próximo fin de semana, los dos vicesecretarios que se encargaban de organizarla. En concreto, decía Maillo que la corrupción es uno de los temas que más preocupa a los españoles y que, por supuesto, será uno de los puntos a tratar por los miembros del Partido Popular. Le escuchamos. Nosotros hemos puesto en marcha en esta legislatura muchas propuestas, por cierto, sin el apoyo en muchas ocasiones del Partido Socialista, para luchar contra la corrupción. Creemos que es un gran problema que no afecta a un partido, sino que es un tema horizontal que afecta al conjunto de los partidos políticos y que efectivamente debemos de convertirnos de manera más enérgica entre todos. A partir de ahí veremos a ver las propuestas sobre lo que ya hemos hecho, pero sobre todo sobre el futuro, las discutiremos y sin duda formarán parte de lo que será nuestro programa electoral de cara a septiembre. María, Maillo hablaba de corrupción, pero ¿qué ha dicho Pablo Casado? Pues Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, recién nombrado, centraba su intervención en la estrategia de comunicación. Explicaba el porqué de ese nuevo logo e incluso se atrevía a compararse con una multinacional americana muy conocida. Este logotipo, en el fondo, y alguno ya lo estáis colgando a las redes, es verdad que va en la línea de Apple, que lo de Apple llamaba flat design, es decir, diseño minimalista. Irnos a lo esencial, a lo que son nuestras siglas, a lo que significa una historia de éxito que ha protagonizado muchísima gente, algunos de los cuales, por desgracia incluso por protagonizarla, han perdido su vida, con ese orgullo de partidos en lo que vamos a la base, ¿no? Sin duda que el PP quiere modernizarse. Muchas gracias, María. Hasta luego, buenas noches. La regeneración es sin duda una de las asignaturas pendientes del Partido Popular. Será el único partido que no celebre primarias para elegir a su candidato. Hoy el PSOE se lo ha echado en cara, instando a Rajoy a que no tenga miedo a las primarias. Todo yo lo que le diría a Rajoy en materia de primarias es que no tenga miedo. Creo que toda su campaña del miedo responde al miedo que tiene él de que le quiten del sillón. Y quizás, si Rajoy se atreviera y no tuviera miedo a hacer unas primarias en su partido, se llevaría mucha sorpresa de lo que opinan las bases del Partido Popular.
Autocrítica también dentro del propio Partido Popular. La reflexión ha venido de la mano de la nueva vicesecretaria de Estudios y Programas. En declaraciones a Radio Nacional de España, Andrea Levy ha reivindicado la ideología frente a la estética. Para Levy es necesario recuperar las ideas de la derecha para fortalecerla y canalizar la insatisfacción de la gente. Lo que es importante es que los jóvenes se encuentren justamente en el centro derecha y en aquellos que defendemos las democracias liberales una alternativa política a su insatisfacción en este momento en la política y sobre todo una alternativa política que dé respuesta a sus preocupaciones y que dé soluciones a su proyecto de vida, ¿no? Tiempo de análisis. Eduardo, ¿coincides con el análisis de Andrea Levy? Pues a buenas horas, mangas verdes, Beatriz. Hace muchos años Arriola convenció al PP de que la nomenclatura política derecha era un estigma del que había que huir como de la peste. Como en tantas otras cuestiones esenciales, el PP hizo suyo, a través de Arriola, el mensaje de la izquierda: ser de derechas es malo y vergonzoso. Y comenzaron a llamarse centro reformista. ¿Y eso qué es? La gallina. Solo cuando asoman las elecciones, el PP le hace un guiño tibio y tímido a la derecha sociológica, que es la que de verdad le llena las urnas de votos, y cambia el nombre de la gallina, o sea, centro reformista, por el de centro derecha, que es exactamente lo que acaba de hacer la nueva, joven y rutilante estrella femenina del PP, Andrea Levy, al proclamar que en la conferencia del partido hay que fortalecer la ideología de centro-derecha. A ver si hay suerte y los 2,5 millones de votos de derechas que han perdido se lo tragan y vuelven a votar al centro reformista que tanto los desprecia, o sea, a la gallina. Buenas noticias para la economía. España será el país que más crezca en 2015 según el Fondo Monetario Internacional. Eleva en 6 décimas la estimación de crecimiento para nuestra economía respecto a su última previsión correspondiente al mes de abril y la fija en el 3,1%. Así España supera claramente a Estados Unidos con un crecimiento previsto del 2,5% y al Reino Unido con un crecimiento del 2,4%, las dos únicas grandes economías que iban a crecer más en 2015. Para 2016 el fondo sigue previendo una ralentización del crecimiento, pero también mejora su pronóstico para nuestro país en 5 décimas hasta alcanzar el 2,5%. No solo creceremos, sino que también seremos el país que cree más empleo este año en los países desarrollados. Según la OCDE, el empleo aumentará en España un 2,9% este año y un 2,8% en 2016. Además, la cifra de paro caerá por debajo del 20% por primera vez desde el año 2010. Será a principios del año que viene. Mejora su previsión, ya que en el informe anterior calculaba que la tasa de paro se situaría en el 22,3% este año y en el 20,3% el que viene, es decir, por encima del 20%. En todo caso, no todos son buenas noticias. España es el segundo país desarrollado con la tasa de paro más alta, solo superado por Grecia. Para el organismo, el nivel de desempleo juvenil, además, señala que en nuestro país, por encima del 50,1%, está en niveles dramáticos. Acabamos de ver las previsiones macroeconómicas, pero ¿cómo afectará esto a nuestras vidas? Javier Santa Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente la subida de previsiones de crecimiento de la economía española por el Fondo Monetario Internacional, además de la mejora de las previsiones en torno al desempleo, tiene un impacto directo sobre la población española, sobre los ciudadanos y sobre todo sobre los agentes económicos que tienen que tomar decisiones sobre la economía española, sobre si invertir, sobre si entrar en nuestra economía. Efectivamente, cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza, sobre todo lo que hace es reforzar la confianza que tienen los agentes económicos en torno a la economía española y, por supuesto, lo que hace es que las perspectivas de crecimiento pues se amplíen todavía más de lo que pensábamos, y todo eso es lo que forma parte del mecanismo de decisiones, de las decisiones que tienen que tomar tanto las familias como las empresas. Javier, ¿estas previsiones se cumplirán, gobierne quien gobierne, o si hay un cambio en las políticas económicas podrían no cumplirse? Obviamente todas las previsiones que se hacen en torno a un escenario base, es decir, se hace una serie de suposiciones, se diseña unas suposiciones en las cuales se basa todo el cálculo que se hace de las estimaciones de crecimiento, de paro, de consumo, de inversión y de todos los demás agregados macroeconómicos. Entonces, pues si en algún momento cambia ese escenario, como por ejemplo pues puede ser por el riesgo político, por la entrada de nuevos gobiernos o por cualquier otro hecho que
que tanto beneficie como perjudique a la economía española, el escenario cambiará y por tanto las perspectivas de crecimiento serán distintas. Lo que vamos a ver en los próximos meses es probablemente un empeoramiento de esas previsiones de crecimiento, o al menos, aunque el FMI las ha ampliado, sí que veremos un cierto paso atrás en los próximos tiempos conforme el riesgo político aumente, si es que este riesgo político pues a lo largo del verano no desaparece después del probable acuerdo que se alcance con Grecia el domingo. Fijamos ahora nuestra vista en Atenas, que ya prepara un recorte de 12.000 millones de euros, 4.000 más que lo que le exigía la Troika. Las condiciones propuestas por Tsipras para el tercer rescate a Grecia van a ser peores que las que rechazaron los griegos en el referéndum. Además, renuncia a la quita, tendrá que bajar las pensiones y subir los impuestos. Se salta así todas sus líneas rojas, 50% más de lo exigido antes del desafío, cuando le solicitaban unos 8.000 millones. Atenas lleva al Eurogrupo el programa de reformas para acompañar al tercer rescate que Grecia ha solicitado hasta 2018. Esa ayuda permitirá abrir la financiación cuando el país entra en su 11º día de corralito. Con el tercer rescate, Atenas podrá afrontar las obligaciones de deuda y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Según estimó el FMI, esa cantidad podría situarse en unos 70.000 millones de euros. Debe ya 242.000 millones de los préstamos anteriores de los países de la eurozona, el FMI, el BCE y otros bancos. Con la solicitud al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el nuevo ministro de Finanzas, Euclidis Sakalotos, ha prometido unas reformas que incluirían una subida del IVA y un recorte de pensiones que antes había rechazado hacer. Estas medidas se tomarían a partir de la semana que viene para conseguir la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y el crecimiento económico a largo plazo. Grecia se compromete a cumplir sus obligaciones financieras con todos sus acreedores de manera plena y a tiempo. El acuerdo tiene que estar cerrado el domingo. La canciller alemana Angela Merkel, de viaje por los Balcanes, ha advertido hoy de que no se le va a perdonar la deuda a Grecia, aunque no ha cerrado la puerta a una posible reestructuración de la deuda helena en la misma línea de lo señalado por el presidente del Consejo Europeo. Más crítico se ha mostrado Dijsselbloem, quien ha criticado a Tsipras que prefiera mantener el presupuesto de defensa por encima del dinero de los pensionistas. Por su parte, el portavoz del gobierno griego se muestra optimista y ve cada vez más cerca el acuerdo, llegando incluso a afirmar que podría evitarse la cumbre del domingo. Volvemos a la redacción. José Carlos Rodríguez, buenas noches. Parece que el acuerdo podría estar cada vez más cerca, ¿no? Buenas noches, Beatriz. Así es, ayer lo decía el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el acuerdo no está lejos y lo cierto es que cada hora que pasa parece más cercano. Las bolsas europeas han cerrado con fuertes ganancias y el tono de los dirigentes europeos es cada vez más conciliador. En las próximas horas Grecia hará su oferta de reformas y tendrá como contrapartida seguramente una nueva reestructuración de la deuda. José Carlos, sin embargo, el Gobierno ha decidido ampliar el corralito por lo menos hasta el próximo domingo. Así es, se continúa hasta el próximo domingo y lo cierto es que el Bundesbank recomienda que se mantenga por lo menos hasta esa fecha y que se mantenga mientras no haya un acuerdo de Grecia con sus socios europeos. Lo cierto es, sin embargo, que el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Oliver Blanchard, ha dicho que esto puede tener consecuencias a medio plazo y lo cierto es que Grecia no podrá importar importantes suministros si continúa el corralito. Gracias, José Carlos, y muy buenas noches. Buenas noches. Los extranjeros no pertenecientes a ninguno de los países miembros de la Unión Europea que quieran visitar a sus familiares, si residentes, tendrán que someterse a un examen si el país que visitan lo requiere. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Holanda, por ejemplo, el examen consta de una prueba de neerlandés hablado, una de conocimientos sobre la sociedad neerlandesa y otra de comprensión de lectura. El caso se presentó cuando una azerbaiyana y una nigeriana alegaron respectivamente problemas de salud y problemas psíquicos que, según ellas, les impedían realizar el examen de integración cívica y a quienes se les denegó un visado de larga duración. Una decisión que sin duda ha generado toda clase de controversias. En este informativo lo sometemos a un cara a cara entre Eduardo García Serrano y Eurico Campano. ¿Medida excesiva o necesaria? Empezamos por Eduardo. Pues Beatriz, es una medida necesaria que ya se lleva aplicando hace muchos años en los Estados Unidos. Parece prudente, incluso conveniente, que una persona que va a residir a un país que no es el suyo, pues hombre, tenga unos mínimos rudimentos del modus vivendi, del modus operandi del país que le acoge. Entre otras cosas, para evitarse problemas a él mismo y a los demás.
Vamos a ver, se trata de medidas que únicamente pueden tener la finalidad de facilitar la integración del interesado, pero que no pueden constituir un requisito previo para mantener dicho estatuto o para ejercer los derechos inherentes al mismo. No se puede, por tanto, en mi opinión, incluir la obligación de aprobar un examen de integración en la sociedad. Querido Eurico, el que insiste soy yo. Es conveniente que así sea para evitar casos como el de hace 3 años en Palma de Mallorca, que un inmigrante africano murió porque no entendió literalmente lo que el médico le estaba diciendo que tenía que hacer. Y de un constipado pasó a una neumonía que lo acabó matando porque no sabía lo que tenía que hacer. Te doy algún argumento más, mi querido Eduardo. Las disposiciones nacionales deben respetar el principio de proporcionalidad. Por consiguiente, la obligación de integración no puede dificultar de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos derivados de dicho estatuto por los residentes de larga duración. Y este examen podría llegar a adulterar la esencia de las medidas de integración que deberían promover la socialización en vez de establecer requisitos de cualificación relacionados con la residencia en el Estado miembro. Miembros desencantados de Podemos, cargos de Izquierda Unida e impulsores de ECUO han creado una plataforma de izquierdas bajo el nombre Ahora en Común como alternativa a la formación morada. Se trata de una candidatura conjunta con la que quieren concurrir a las elecciones generales siguiendo la estrategia de las candidaturas ciudadanas que se presentaron y que lograron vencer el pasado 24 de mayo en Barcelona, Madrid, Zaragoza o Cádiz. La plataforma surge tras la negativa de Iglesias a Garzón de coaligarse a otras fuerzas políticas en una suerte de frente común de cara a las generales y en un momento de rebelión interna dentro de la formación morada por su sistema de elección de candidatos. De momento, Alberto Garzón apadrina la iniciativa al considerar que es coherente porque refleja el protagonismo de los ciudadanos. Si conseguimos que al final en noviembre haya una candidatura unitaria a imagen y semejanza de lo que ha sido Ahora Madrid, pues igual que se consiguió ser gobierno en Ahora Madrid, se podría ser gobierno en el conjunto del Estado. Entre las iniciativas de Carmena, varios diarios publicaban hoy su intención de alojar a familias de desahuciados en hoteles de la capital. Según las informaciones publicadas, los desalojados se hospedarían en establecimientos hoteleros de entre 3 y 4 estrellas y el consistorio habría destinado un presupuesto de 93.000 euros. Esta mañana ha sido la propia Carmena quien ha desmentido la información asegurando que los desahuciados necesitan una vivienda. Nosotros no queremos dar albergues, ni hoteles, ni nada. Lo que vamos a dar es viviendas, porque una persona necesita una vivienda. Unos niños, un hogar no puede vivir en un albergue, por definición. Necesita una vivienda. Y es que hay viviendas suficientes. A mí me ha parecido muy interesante en las conversaciones que hemos tenido con los bancos. Hay grandes colectivos de viviendas vacías. Eso sí, la alcaldesa de Madrid solo dará de comer al 10% de los niños hambrientos. Incumple así otra de las propuestas estrella de su campaña. Tras afirmar que en Madrid hay 25.563 niños que pasan hambre, ha anunciado que mantendrá las cifras que empleaba el ayuntamiento cuando lo dirigía Ana Botella. Y estas cifras son en concreto unas 100.000 raciones para 2.700 menores, lo que corresponde a solo un 10% del total de niños desnutridos. Partiendo que un 4,9 son menores, lleguemos a una cifra de 25.563 niños que estarían en lo que se llama en la tasa arrope de riesgo. Lo primero, y prácticamente lo que tuvimos claro, es que solamente teníamos 2.700 niños que habían sido detectados por los servicios sociales como niños que necesitaban algún tipo de apoyo. Un crucifijo sobre una hoz y un martillo es el regalo de Evo Morales al Papa Francisco a su llegada al país boliviano. Al entregárselo, el líder bolivariano trató de justificar el presente, explicando el motivo por el que lo había elegido. Era, según Morales, el crucifijo que portaba un sacerdote jesuita asesinado en Bolivia en la década de los 80. Al recibirlo, el sumo pontífice se ha mostrado sorprendido, llegando a exclamar: «Esto no está bien». Para valorar el regalo del presidente boliviano al Papa Francisco, conectamos ya con la redacción de Infovaticana. Lola González Giraldós, ¿qué te ha parecido el presente? Buenas noches. El regalo del presidente Evo Morales al Papa Francisco ha sido totalmente inapropiado. Ha supuesto una manipulación de la religión y una utilización de la figura de Cristo para exaltar una ideología atea como es la comunista y que ha sido responsable del asesinato de miles de cristianos a lo largo de la historia. De hecho, el Papa Francisco está bastante disgustado con este gesto y ha respondido a Evo Morales: «Esto no está bien». Lola, aparte de esta desafortunada anécdota, ¿qué tal está transcurriendo el viaje del Papa por Latinoamérica?
Por lo demás, el viaje del Papa a Latinoamérica está resultando muy positivo. El Santo Padre se ha mostrado muy impresionado por la acogida que ha tenido tanto en Bolivia como en Ecuador, por la participación ciudadana en los actos que ha celebrado el Papa. En Quito, en la misa, había 1 millón de personas y el Papa ha lanzado un mensaje de unidad y de diálogo y también de inclusión social, por la preocupación que tiene el Santo Padre desde siempre por las personas más desfavorecidas, también en Latinoamérica. Hoy jueves llega una de las secciones más esperadas, el Corruptómetro, con Ignacio Fuster Fabra, al que ya saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy tenemos buenas noticias o malas según se miren, porque la estadística de corrupción ha aumentado muchísimo, bueno, el 50% casi más que el año anterior, y de esto podemos hacer dos lecturas. Por un lado, que están trabajando muy bien jueces, fiscales, la policía, que se han puesto las pilas, pero por otro lado, que hay más corruptos, o es que antes no les pillaban. Bueno, hemos descubierto, gracias al informe que ha sacado el Ministerio del Interior, que precisamente están funcionando los sistemas, lo ha dicho muy bien doña Beatriz, los sistemas jurídicos y policiales están funcionando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no es que ahora de repente haya salido toda la corrupción, es que hay los sistemas adecuados y correctos para poder averiguar cuáles son esas pequeñas tramas o grandes tramas que están sucediendo y se están averiguando quiénes son también los responsables. Eso es muy importante. Se ha investigado a casi 2.000 personas, 800 sospechosos de corrupción. ¿Cuáles son los delitos más comunes por los que se les detiene y por los que se les investiga? Primero un dato, y que será además algo que a la gente le interesará. En 2015... a día de hoy, en el mes en el que estamos, ya se ha superado el número de detenidos que, por ejemplo, había en 2014. ¿Cuáles son los delitos típicos? Tenemos el delito de cohecho, el delito de malversación, el delito de tráfico de influencias y el delito de prevaricación. Estos son los delitos típicos de corrupción. Vamos a tratar de explicárselos a la audiencia. ¿En cohecho, qué consiste? Muy sencillo. Es aquella persona que promueva o entrega algún regalo para conseguir una finalidad, obviamente pasando por encima de los cauces legales. Con respecto a la malversación, sería en este caso que las propias administraciones públicas, por ejemplo, los dineros y los capitales que tienen destinados a una serie de actividades, en este caso pues no sea para esas actividades, sino que se apropien de ello indebidamente. Tráfico de influencias fácil, estamos hablando de las bisagras, las puertas giratorias, las facilidades para conseguir una serie de finalidades que no son las correctas ni por los trámites oportunos. Y por último la prevaricación, tomar una decisión injustamente en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Eso respecto a esta era una de las noticias de corrupción del día, pero también, bueno, comisión de corrupción que está impulsando Ciudadanos en Madrid. ¿Esto es una buena noticia, es una mala noticia, es realista? ¿Cómo se va a hacer? Cuéntanos. Es una noticia llamativa, sobre todo porque hace más de una década, hace más de 10 años que no se promueve una comisión de investigación, en este caso en temas de corrupción. La última fue con el Tamayazo, el famoso Tamayazo, cuando se descubrió que hubo una serie pues, bueno, de movimientos políticos que no eran los más adecuados. Las dos comisiones que se van a establecer y que se ha hablado precisamente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se van a promover e instaurar, son uno en primer lugar que va a trabajar ya, que es la del endeudamiento. Se va a analizar cuál es el endeudamiento, una auditoría de la Comunidad de Madrid. Es decir, que se van a levantar las alfombras. Las alfombras, vamos a revisar, vamos como si fuera una empresa, ver si es eficaz y eficiente la comunidad y vamos a ver qué endeudamiento hay y en qué se ha gastado. Y una segunda de corrupción, que esta es interesante. Se va a estipular una nueva comisión en la cual se investiguen las contrataciones públicas y aquellas posibles casos que haya de corrupción o que pueda haber indicios en los cuales se va a tomar determinación y llamar a declarar a todos y cada uno de los implicados en este tipo de procedimientos. Juan Ignacio Fuster Fabra, clarísimo y súper didáctico como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tiempo para los deportes, volvemos en directo a Valdebebas. En unos momentos sabremos más de esa reunión del Madrid, pero antes, éxito histórico de Garbiñe Muguruza en Wimbledon. Juanma, muy buenas noches de nuevo, cuéntanos. Exactamente, buenas noches aquí en directo desde Valdebebas. Da gusto contar noticias tan buenas para el deporte español, concretamente para el deporte femenino. Como has comentado, Bea, Garbiñe Muguruza será la cuarta tenista española que acceda a una final de Wimbledon. Se ha deshecho de Radwaska, la polaca, en 3 sets y jugará este sábado la final ante Serena Williams. La hispano-venezolana tiene una oportunidad única para pasar a la historia del deporte femenino español. Pero volvemos al lugar de la noticia, hasta Valdebebas, donde nos encontramos. Efectivamente, como hemos comentado al inicio de este día informativo,
Rafa Benítez ha citado a su plantilla, mañana comienza la pretemporada del Real Madrid, pero hoy a las 7 de la tarde estaban citados todos los jugadores o casi todos los que estuviesen disponibles aquí en Madrid para charlar con ellos, explicarles un poco el proyecto deportivo. Han estado Iker Casillas y Sergio Ramos. Casillas ha acudido a despedirse de sus compañeros ante su inminente salida dirección al Oporto, y Ramos, imaginamos, Rafa Benítez ha intentado convencerle para que se quede en el Real Madrid la próxima temporada. Los ausentes más destacados: Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Modric, Kroos y Casemiro. Como decíamos, Iker Casillas parece que está ya su acuerdo totalmente cerrado con el Oporto, parece que el Real Madrid se ha puesto con Iker Casillas de acuerdo en torno a las cantidades que le pagarán para facilitar su salida, y a falta de minutos, horas, no sabemos exactamente, pero podemos afirmar seguro que como mucho en un día el Real Madrid oficializará esa salida de el que ha sido su capitán durante los últimos 5 años. Mañana o el sábado a la 1 del mediodía, en el antepalco del Santiago Bernabéu, será la despedida oficial. En ese mismo escenario, en el antepalco del Santiago Bernabéu, ha sido hoy presentado Danilo como nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista brasileño, que también ha estado presente en esta reunión en Valdebebas, ha dicho que era su sueño desde niño jugar en el Real Madrid. Lo ha demostrado besándose el escudo, diciendo que quiere ser el mejor, que quiere ser único, pasar a la historia en este club, y ha posado con el 23 a la espalda, el número que hereda de Isco Alarcón, que llevará esta temporada el número 22. Nos vamos ahora hasta Barcelona. Allí, en el aeropuerto del Prat, ha aterrizado hoy Arda Turán, que será jugador del Barça las próximas 5 temporadas. Se ha posado ya junto a la imagen de él con la camiseta azulgrana para pasar al reconocimiento médico, firmar el contrato y ser presentado por la Junta Gestora, dado que hasta dentro de un par de semanas no habrá presidente en el FC Barcelona. Uno de esos posibles presidentes será Joan Laporta, que ha estado hoy con nuestra compañera Patricia Domínguez en apenas unos minutos en Punto Pelota. Le escucharemos en exclusiva. Juanma, esos serán unos minutos. Enhorabuena por el buen trabajo que estás haciendo. Creo que tenemos unas imágenes en exclusiva que también podrán ver en Punto Pelota en unos momentos, además de lo de Laporta. Enhorabuena y muchas gracias. Eso es. A vosotros. Gracias. A nosotros se nos acaba el tiempo. Les dejamos a continuación con el editorial de Julio Ariza a las 9 de la noche. Punto Pelota cargadito de exclusivas con esa entrevista a Laporta, con esas imágenes que ha conseguido Juanma Pérez Noya. Después, como cada día, tiene una cita a las 10 de la noche con el Gato al Agua. Muchas gracias. Hasta mañana. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento ¿Sobre tu tarifa ahorro? Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Bien, por segundo día consecutivo, don Julio Ariza es el único español que va con chaqueta y corbata debajo de la canícula. Y sin pañuelo tiene WhatsApp. No, eso yo tampoco tengo, el WhatsApp. Y sin pañuelo de San Fermín. Pues eso, sí, pero eso la culpa es de producción, que no la ha traído. Bueno, lo que iban a contar Bea Rojo y María Durán, mientras se coloca el micrófono el jefe. Jaime, por favor, lo vamos a explicarlo. O sea, dale. Esto era Meg Ryan antes, atentos. Esto es Meg Ryan después, que se parece a la reina Sofía, es terrible. Entonces, o sea, ¿qué se ha hecho esta mujer en la cara? Bueno, además, Vanitatis no solo nos cuenta lo que se ha hecho, sino cuánto le ha costado. Y esto es lo peor. Pero bueno, esto yo lo dejo para que lo cuenten mañana María Durán y Beatriz Rojo. Mañana viernes, que es un día muy... Mientras... Estoy muy torpe. No, pero solo con los dedos. Hay que... Bueno, con el cerebro cada día peor. Que, oye, es tremendo esto de que se ha hecho a la mujer en la cara. Mira. La verdad es que el efecto de... Ahora. O sea, érase una vez... Qué manía de verdad de operarse con... O sea, qué cosas, ¿eh? Antes... ¿Qué pasó? Ahora. Antes... Ahora.
Yo creo que... Antes, más o menos. se parecía a Meg Ryan, ahora se parece a doña Sofía de Grecia, pero totalmente. Claro. ¿Sí? Bueno, vale, bien, volvemos. Muchísimas gracias. Digo una cosa yo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha Seguro, bien? seguro que sí. ¿Sí? Vale. Sí, para que no se nos olvide. Empezamos por donde hay que empezar. Les recuerdo nuestra oferta de libros. Hay muy importante. 4 volúmenes, 4 por el precio de 2. Que les recuerdo que eso usted ya lo sabe. 2 obras excelentes de Rafael García Serrano, Vacas de Olite, Narraciones de tema taurino, Diccionario para un Macuto, el gran libro de la Guerra Civil Española, y 2 grandes obras de referencia, de esas que uno se guarda para siempre. El Tiempos Modernos de Paul Johnson, que es una fuente de información y documentación extraordinaria e inagotable sobre nuestro siglo XX, lo que hubo antes y lo que vino después, y que además está escrito con un garbo que hace que la lectura sea entretenidísima, y el Catecismo de la Suma Teológica de Tomás Pegués sobre el clásico de Tomás de Aquino, que lo que hace es sintetizar en preguntas y respuestas lo esencial de la metafísica occidental y su columna vertebral filosófico y religiosa. Así que 4 obras absolutamente imprescindibles. Dicen algunos y de regalo, que somos lo que comemos, pero somos... mucho más lo que leemos. Mucho más lo que leemos. Y lo que no leemos, sobre que todo. ustedes pueden integrar en su acervo cultural, en su capacidad de razonamiento abstracto y también de dar respuesta a temas muy concretos que hoy están muy en boga, y que probablemente a la hora de educar a los hijos, a la hora de hablar con nuestros propios amigos, hay muchas cosas que muchas veces no somos capaces de explicar por qué creemos eso, o por qué pensamos eso, claro, o por qué afirmamos determinadas cosas. Bueno, pues aquí van a encontrar ustedes la respuesta intelectual, la abstracción, la conceptualización de todas esas cosas, hecha de forma muy sencilla, pero muy eficaz. Y leer esto es incorporar al patrimonio cultural de uno y a la capacidad de razonamiento de uno algo muy, muy importante. Y nosotros les recomendamos estos libros porque son verdaderamente importantes en la sociedad actual. Su conocimiento es muy importante en la sociedad actual. Pues bien, y de regalo, el gato de la les garra. enviamos el gato al agua, sí. Llamando al 916162464. Exactamente, mandándonos un correo a propuestas@intereconomía. Y volvemos a hacer la misma oferta que hicimos ayer, porque además ayer pues los 5 primeros que llamaron se llevaron el pin de plata del gato al agua. Bueno, pues las 5 primeras llamadas que haya hoy al 916162464 se llevan además el pin del gato al agua, además de que le enviamos el gato a su casa y le enviamos los libros. Perfectamente. Pues muchísimas gracias de antemano. Bueno, estábamos contándole antes, vamos a empezar a contar... Déjeme el gato, que hoy me lo llevo yo. Además hoy voy al gato. Ah, yo también. Hoy nos vemos en el gato esta noche, en el gato al agua de esta noche. Y hay que saludar al sinvergüenza de Íñigo, de la calle José Abascal, que tengo que saludarle porque me acabo de encontrar con su padre y me dice, saluda a mi hijo Íñigo, que es un sinvergüenza, dile que es un sinvergüenza. Con Samuel, efectivamente. Sí, bueno, un tipo formidable. Hemos empezado el día contando la cobra, como es que yo no sé qué se llamaba así, que le hizo Tsipras a Pablo Iglesias ayer en la Eurocámara, después del encendido la encendida defensa de Tsipras que hizo Pablo Iglesias, ataviado con una camisa roja cual Garibaldi. He aquí que llegado el momento del besamanos, Tsipras pasó de Pablo Iglesias. Jaime, vamos a verlo, por favor. Aquí tenemos las imágenes en el ordenador. Mira, observa. Como diría Jesús, la imagen está en bucle, ostentoriamente. Ostentoriamente. O sea, pasa de él. Ostensiblemente. Hay que saludar a la señora y mientras... O sea, Pablo Iglesias lo primero que no conoce es algo tan elemental como que allá donde fueres, haz lo que vieres. Sí, si allí va la gente y están vestidos de una manera para darle mayor dignidad a su representación, no te vayas con una camisa roja y hagas el hortera de esta manera. Vete vestido seriamente, por lo menos dignamente, con una cierta prestancia, con una cierta elegancia. Tan difícil de entender no será. Bueno, pues se presenta aquí el personaje con una camisa roja y le pasa lo que le pasa, que Tsipras, que será todo lo radical que ustedes quieran, pero mire cómo va impecablemente vestido. La escasa cultura revolucionaria de don Julio Ariza hace que no conozca aquella canción del Pozo María Luisa de traigo la camisa roja de sangre de un compañero. Mira, Marusina, mira cómo vengo yo.
Ya, bueno, yo es que le veo muy sanferminero a Pablo Iglesias. Eso también. Le veo muy sanferminero y desde luego mi cultura revolucionaria es cero, porque yo soy mucho más un reformista que un revolucionario. Sí, entre otras lo cosas sé, lo porque sé. no me gusta la sangre y toda revolución implica sangre. Menos la del motor. Bueno, y incluso esas a veces, por cierto. Esas son las revoluciones. Eso son las revoluciones. Tantas por minuto. Bueno, hablando de sangre, la Junta de Andalucía se ha apresurado a hacer sangre sobre las desafortunadas declaraciones de Torres Hurtado ayer diciendo aquello de la fiesta de los chavales. Vamos a ver, ¿te has enterado del asunto, alcalde de Granada? No me he enterado de nada porque me he pasado el día trabajando en otras cosas. Ah, bueno. No en esto. Típica en esto tontería. está trabajando usted. Típica tontería de esta que pasa cuando uno tiene la cabeza machacada por el acalo. Torres Hurtado, alcalde de Granada.